Bien chicos, entonces en este video vamos a realizar un poco cómo calcular qué tan dispersos están nuestros datos. Existen varias medidas para saber esto. Por ejemplo, si yo hago un experimento en el que estoy calculando la gravedad sabemos que es 10 metros sobre segundo cuadrado, y calculando nuestros datos nos dio 11, 15, 20, el otro nos dio 7, el otro nos dio 2, un dato nos dio 10. Aparentemente, pues sin medida alguna, ya sabemos que están muy dispersos, pero ¿qué tan dispersos están? Pues para eso sirven las medidas de dispersión. El más fácil de ellos es el rango. El rango simplemente es la diferencia entre el mayor y el menor valor de los datos. El menor valor pues es el más pequeño y el mayor valor pues es el más grande. Ahora, también hay otra medida de dispersión que se llama desviación respecto a la media. Como su nombre lo indica, mide qué tan disperso está mi dato con respecto a la media. Recuerde que la media es la medida central de los datos. ¿Cómo calculo esa media? Sumo todos los datos dividido el número total de datos. Entonces la desviación respecto a la media simplemente es la diferencia entre el valor que estoy midiéndole la desviación menos la media. A partir de la noción de desviación respecto a la media se definen las siguientes medidas de dispersión: la desviación media, la varianza y la desviación típica, que más adelante pues las consideraremos. Primero vamos a hacer un ejemplo. En pantalla aparece la tabla de frecuencias donde se registraron las edades de 50 empleados, los agruparon en intervalos de amplitud 6. Entonces mire que va de 18 a 24 años, de 24 a 30, de 30 a 36, cada 6 años. Las marcas de clase ya sabemos cómo las sacan: 18 más 24 dividido 2, 20 más 24 más 30 dividido 2, y ese pues es el número que registramos en esa columna marcas de clase. La frecuencia absoluta o relativa que llaman, estamos digamos asociándola a qué tanto número de datos hay. Es decir, hay 5 personas con edades entre 18 y 24, 4 personas entre los 24 y los 30. Y la frecuencia acumulada habla pues de la suma de los datos que llevamos hasta el momento. Entonces, por ejemplo, la frecuencia absoluta en el primer intervalo pues llevamos 5. En el segundo intervalo ya llevamos 5 más 4, 9. En el tercer intervalo ya llevamos los 3, 5 más 4 más 11, o sea 20. Muy bien, tenemos esos datos. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, el rango. ¿Cuál sería el dato más pequeño? En ese caso, 18. ¿Y cuál sería el dato más grande? 54. O sea que tenemos que simplemente el rango, representado con una R, es 54 menos 18. Y eso nos dice más o menos que qué tan disperso está mi dato inferior con respecto al superior. ¿Qué tan grande tiene que ser el rango para yo decir que mis datos están muy dispersos? Eso depende pues de los criterios que ponga el observador, ¿sí? Más básicamente. Eso lo define cada experimentador en particular. Ese rango da entonces 36. Bien, es un número grande, un número pequeño, depende de lo que estemos analizando. Muy bien, entonces, si queremos calcular, por ejemplo, la desviación con respecto a la media, entonces primero tenemos que sacar la media. Recuerde que la media es agrupar todos los datos. Entonces miren que aquí, para agrupar los datos, como no tenemos los datos pues como en total, lo que estamos haciendo es coger el número de clase, o sea 21, y multiplicarlo por su frecuencia absoluta: 5, 27 por 4, 33 por 11, y así sucesivamente. Lo dividimos sobre el número total de datos, que es 50. Miren que la frecuencia acumulada al final es 50, número de datos 50, y nos dio que la desviación entonces es 38.04. Si la desviación es 38.04, calcular la desviación con respecto a la media de uno de los datos, pues tendríamos que coger, digamos, un dato, por ejemplo 24, y le restamos la media. Entonces le restamos 38.04, y eso nos daría más o menos qué tan alejado está ese dato de 24 con respecto pues a la media central, o lo que más es común para todos, ¿sí? Entonces ese dato nos daría menos 14,02, es decir, estamos por debajo 14 unidades con respecto a la media. Básicamente eso es lo que nos indica. Esta media, calculada con el número de clase y con la frecuencia absoluta, también se podría calcular si tuviéramos todos los datos en una lista. Simplemente los sumamos todos y lo dividimos sobre el total de datos. Ahora, vamos a hablar entonces de lo que es desviación media. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media del conjunto de datos. Es básicamente una fórmula. Observen la fórmula en la pantalla. Dice que la frecuencia del dato 1
por la desviación con respecto a la media, más la frecuencia del dato 2 por su desviación con respecto a la media, así hasta terminar el número total de datos. Eso es dividido pues el número total de datos. Tenemos la misma tabla, las mismas personas en edades de 18 a 24 años, la misma frecuencia, y vamos a colocar entonces el dato como tal, ¿sí? El dato como tal, digamos que uno de los datos es 21. Entonces, hay 5 personas básicamente que tienen 21 años. Hay 4 personas que tienen 27 años. Hay 11 personas que tienen 33. Hay 12 personas que tienen 39. Hay 10 personas que tienen 45 y hay 8 personas que tienen 51. Entonces lo que hacemos es restar este dato menos la media. Ya sabemos entonces que la media nos había dado en el punto anterior una media de 38.04. O sea, para calcular esta columna lo que están haciendo es coger el dato, o sea, por ejemplo este 21, y se lo restan a 28. Perdón, que la media no es 28.04 sino 38.04. Este resultado pues nos da el 17.04 que aparece ahí. Sin embargo, observe que esas dos rayitas indican valor absoluto. ¿Qué quiere decir valor absoluto? Que el resultado que nos dé, si da negativo, lo ponemos positivo. Y si da positivo, pues lo volvemos a colocar positivo, porque eso indica valor absoluto. Entonces tenemos que 21 menos 38.04 nos da menos 17.04. Pero como estamos en valor absoluto, pues simplemente lo colocamos positivo, 17.04. Así llenamos toda la columna, pues que digamos estamos analizando. Esta columna pues de la desviación de cada dato con respecto a la media. Para llenar la otra columna simplemente multiplicamos este dato que nos dio por su frecuencia. Entonces sería 17,04 por 5. Eso da 85,2. 27 por 4 y da 44 por 44,16. 5,04 por 11 y da 55.44 y así sucesivamente. Entonces la fórmula, observe que la fórmula lo que dice es sume toda la frecuencia multiplicado por la desviación con respecto a la medida de cada dato, es decir, sume toda esa columna y divídala por el total de datos. ¿Cuántos datos eran? Eran 50 datos. Entonces sumamos toda esa columna, observen 85,2 más 44,16 más 55.44, así sucesivamente, sobre el número total de datos, o sea 50. Y eso nos da una desviación más o menos de 7.392. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que los datos están lejanos del valor central o de la media, o sea, un número grande de la desviación con respecto de la desviación media, indica que los datos están muy desviados con respecto a la media. Una desviación media pequeña indica que los datos pues están bastante cercanos. Uno empezaría a desconfiar de los datos que tienen desviación media grande, ya que al estar muy dispersos pues puede que el experimento se haya realizado de una manera errónea. Muy bien, vamos a ir entonces con lo que es la varianza. La varianza es otra medida de dispersión donde lo que hacemos es esa misma desviación con respecto a la media, pero la multiplicamos al cuadrado. Observen que incluso se representa con una s al cuadrado. Miren que es la misma fórmula, simplemente que las desviaciones de la media están con respecto a la media, perdón, están elevadas al cuadrado. Entonces, en nuestro mismo ejemplo, lo que tendríamos que hacer es esa desviación con respecto a la media, multiplicarla al cuadrado, es simplemente eso, elevarla al cuadrado, perdón, y luego eso multiplicarlo por su frecuencia, este dato que nos está dando acá por la frecuencia. Eso nos daría 290,316 por 5 nos da 1451.802. Y muy bien, recuerde que este dato x1, xi menos x medio nos da desde el resultado de 21 menos 38.04 que es la media, lo elevamos al cuadrado y eso nos da este valor. Es decir, tendríamos 21 menos 38.04, eso nos da, ya sabemos que nos da menos 17 veamos el dato, la tabla anterior a ver cuánto es lo que da, 17.04
Y tenemos entonces que eso nos da al cuadrado, este dato de acá, nos da 290.316. 290.316. Y ese valor es el que yo multiplico por su frecuencia. O sea, lo multiplico por 5. Y al multiplicarlo entonces por 5, simplemente me da entonces 1451.808. Muy bien, ya teniendo para todos los datos, lo que hacemos es sumar todo eso, sumar toda esa columna y dividirla sobre 50. Subamos toda la última columna y lo dividimos sobre 50. La desviación nos dio 81.18. Los datos están bastante dispersos. Observen que ambas medidas nos dieron la misma conclusión, que los datos están bastante dispersos con respecto a la media. Muy bien. Vamos entonces a ir con lo que es la desviación típica y con lo del coeficiente de variación, ya para terminar. La desviación típica es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Mire que hemos calculado primero el rango, que es un dato pues que el mayor menos el menor, que no hemos utilizado en ninguna parte, pero los demás datos sí los hemos utilizado, la desviación con respecto a la media, la desviación media y la varianza se han utilizado para calcular una tras otra medida de dispersión. Entonces, en este caso, la desviación típica requiere de la varianza, simplemente sacarle la raíz. Sacarle la raíz a este dato, a 81.16. Observen lo que tenemos acá, raíz de 81.16, y eso nos da 9.008. Esa es la desviación típica. Ahora, entonces el coeficiente de variación necesita de la desviación típica. Simplemente escoger la desviación típica, o sea, la raíz de la varianza, sobre la media. Y eso nos da, entonces en este ejemplo, tenemos en las edades de los empleados, tenemos la desviación típica, que era 9.08, lo que nos había dado anteriormente, 9.08, dividido la media, que es 38.04, que nos da 0.237. ¿Para qué se utiliza el coeficiente de variación? Básicamente para comparar dos datos diferentes. Por ejemplo, si en otra empresa diferente, la desviación típica de la distribución de edades de los empleados es 7,86 y la media es 45, entonces el coeficiente de variación en ese caso es 0,17. Al comparar los resultados de las dos empresas se tiene que 0.237 en coeficiente de variación es más grande que 0,17. Por lo tanto, en la primera empresa los datos están más dispersos con respecto a la media. Por el contrario, el segundo, las edades de los empleados están en torno a la media. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que tenemos varias medidas de dispersión y que para comparar, para decir solamente qué tan dispersos están, mi conjunto de datos, podríamos utilizar simplemente la desviación media. Pero si quiero comparar dos empresas diferentes, dos conjuntos de datos diferentes, debería utilizar el coeficiente de variación. Y para eso necesito calcular la desviación estándar y la desviación media. Obviamente, pues dividiéndolo por la media es lo que nos daría pues el coeficiente de variación. Y el más grande, el coeficiente de variación más grande de los dos conjuntos de datos, pues esos son los datos más dispersos. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos los promedios de sombreros vendidos en el mes de dos fábricas de artesanías A y B son 4.400 y 4.280 respectivamente. Es decir, la media es 4.400 y 4.280 respectivamente. La desviación típica de A y B, ambas, es 620. Ya no la están dando, no hay que calcularla. Entonces nos están diciendo que la fábrica que presentó mayor variabilidad en sus ventas, es decir, los datos están más dispersos, fue B, ya que al calcular los coeficientes de variación respectivos nos damos cuenta que el coeficiente de variación de B, 0,1449, es más grande que 0,1409. Observen que estamos cogiendo la desviación atípica, que ambas son iguales, dividiéndolo por su media, y eso nos da los coeficientes de variación. El más grande pues representa más variabilidad en sus datos, o en otras palabras, los datos más dispersos. Muy bien, muchachos, vamos a bajar hasta acá del video y en un próximo video vamos a ver algo entonces de probabilidad.